Buenos días, doctora y compañeros. Mi nombre es Yaret Gutiérrez y mi compañera es Camil Mayorga y hoy les hablaremos sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico y gastritis. Vamos a comenzar definiendo enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esta es el conjunto de síntomas o lesiones esofágicas debido al reflujo patológico del contenido gástrico hacia el esófago. Estos pacientes están expuestos a presentar complicaciones como esofagitis por consecuencia del reflujo gastroesofágico y tienen un alto impacto en el bienestar debido a los síntomas producidos. La esofagitis por reflujo tiene una frecuencia en la población de un 25%. Algunos individuos pueden presentar síntomas leves u ocasionales de reflujo, pero para considerar que un individuo presenta una enfermedad por reflujo, debe tener pirosis con una frecuencia de 2 o más veces por semana. Como podemos observar en esta tabla, en México alrededor del 19 al 40% de las personas presentan pirosis y regurgitaciones al menos una vez por semana. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se clasifica en tres grupos. Puede ser enfermedad por reflujo gastroesofágico erosiva o esofagitis péptica, en donde hay presencia de lesiones en el esófago distal. Puede ser no erosiva, que es cuando hay una existencia de síntomas sin lesiones esofágicas, y pirosis funcional, que es debida a la presencia de síntomas sin reflujo gastroesofágico excesivo. El reflujo gastroesofágico es el paso del contenido gástrico al esófago en ausencia de náuseas, vómito o eructos. Hay cierto grado de reflujo que es un fenómeno fisiológico postprandial por las relajaciones del esfínter esofágico inferior, pero si esos episodios son muy frecuentes o prolongados, pueden desencadenar una ERGE. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es multifactorial, ya que se da por la interacción de distintos factores en el tracto gastrointestinal superior, y cuando la barrera antirreflujo se supera con frecuencia y los mecanismos de defensa se vuelven insuficientes, el paciente desarrolla la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como podemos ver en estos cuadros, hay síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En los síndromes esofágicos tenemos sintomáticos, que puede ser dolor torácico por reflujo, y también tenemos síndromes con lesión a la mucosa como esofagitis, estenosis, esófago de Barrett o adenocarcinoma. Y los síndromes extraesofágicos tenemos asociaciones establecidas como tos por reflujo, laringitis, asma, erosiones dentales, y también tenemos asociaciones propuestas que son faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática, otitis media. Hablando sobre la fisiopatología de la ERGE, una de las principales causas es la hipotonía del esfínter esofágico inferior, el cual el tono basal normal debe de ser de 12 a menos de 30 milímetros de mercurio. Entonces, una hipotonía severa es esa que tiene una presión basal de menos de 5 milímetros de mercurio, y una hipotonía moderada es una con una presión basal de más de 10 milímetros de mercurio. Otra causa de la ERGE son las relajaciones transitorias inadecuadas del esfínter esofágico inferior, en donde puede haber descensos bruscos, de larga duración, o sea, de más de 10 segundos, y esos descensos pueden no estar relacionados con la devolución. Las relajaciones son respuesta refleja fisiológica de la distensión gástrica, y estas son responsables del 60 al 90% de los episodios de reflujo patológico, y eso pues conllevaría a un reflujo gastroesofágico leve. Otra es la hernia de hiato, la cual es un desplazamiento de la unión esófago-gástrica por encima del hiato esofágico del diafragma, y que incluye una porción mayor o menor del estómago. Esta está presente en el 59 al 90% de los pacientes con esofagitis por reflujo, y está presente en un 76% de los pacientes con esófago de Barrett.
Las manifestaciones clínicas se clasifican en síntomas típicos y síntomas atípicos o manifestaciones extraesofágicas. Los síntomas típicos son pirosis, una sensación de ardor o quemazón que aparece unos 30 a 60 minutos después de la ingesta de alimentos. La otra es regurgitación ácida, que es el paso del material contenido en el estómago a la boca, o sea que sube. La disfagia es la sensación de que el alimento que se tiene en su paso desde la boca hasta el estómago se queda atorado. O sea, es como la disfagia es sensación de algo atorado. Odinofagia es la devolución dolorosa a nivel retroesternal. Mientras que en los síntomas atípicos tenemos dolor torácico, manifestaciones otorrinolaringológicas como laringitis posterior, faringitis, sinusitis, globofaringio, laringoespasmo. En las manifestaciones respiratorias podemos encontrar tos crónica, asma bronquial, neumonitis recidivante, fibrosis pulmonar. Y en las manifestaciones orales pueden ser erosiones dentales y quemazón oral. Los factores de riesgo son la obesidad, factores dietéticos, como consumo de alimentos picantes, grasosos, gaseosos, ejercicio físico en exceso, el consumo de tabaco y alcohol, el consumo de medicamentos irritantes y la infección por Helicobacter pylori. El diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico se realiza usando una combinación de los síntomas, los cuales mencionamos anteriormente: pirosis, disfagia, odinofagia, dolor retroesternal, estudios endoscópicos, monitoreo ambulatorio de reflujo y respuesta a inhibidores de bomba de protones. Las principales complicaciones que puede generar la enfermedad por reflujo gastroesofágica son tres: esófago de Barrett, estenosis péptica y úlceras esofágicas. Ahorita les hablaré de cada una de ellas. El esófago de Barrett es la presencia de metaplasia intestinal en la mucosa del esófago distal. El riesgo para desarrollar lesión cancerosa aumenta con mayor frecuencia, gravedad y duración de los síntomas. La estenosis péptica se debe a la inflamación crónica de la mucosa esofágica y suele ser de localización distal. El dato clínico característico para diagnosticar estenosis péptica es disfagia para sólidos, que puede progresar a disfagia para líquidos en cuestión de tiempo. La úlcera esofágica suele cursar como una hemorragia de carácter crónico. El tratamiento para la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ser tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico o tratamiento quirúrgico. Mi amiga Camila les hablará de cada uno de ellos a continuación. En el tratamiento no farmacológico de la ERGE, deberemos indicar los cambios en el estilo de vida que el paciente debe llevar y las medidas higiénico-dietéticas que van junto con este cambio. Debemos ayudar al paciente a que detecte qué alimentos originan con mayor frecuencia el reflujo y evitar que éste los consuma. El tipo de alimentos que pueden agravar el reflujo son las grasas, las comidas fritas, los picantes, el café, el chocolate, la menta, el ajo, la cebolla, los frutos secos, los refrescos, los cítricos y el tomate. Debemos evitar que las comidas del paciente sean copiosas. Es mejor que éste realice varias comidas y que sean ligeras. Debemos de cuidar que el paciente lleve control de peso. Evitar el sobrepeso es muy importante. Que el paciente evite el tabaco, las bebidas alcohólicas, las bebidas carbonatadas, que lleve un estilo de vida muy activo, que haga ejercicio.
pero que no haga ejercicio intenso, porque esto va a desencadenar los síntomas. El paciente debe de dormir con la cabecera elevada sobre el lado izquierdo en caso de predominio nocturno de los síntomas. Debe evitar el decúbito de 2 a 3 horas que siguen a las comidas para disminuir la exposición ácida del esófago en caso de predominio nocturno de los síntomas. Debe evitar en lo posible los medicamentos que desencadenen el reflujo. En el tratamiento farmacológico tenemos algunos medicamentos como lo son los antiácidos, los alginatos y los protectores de la mucosa. Los antiácidos son compuestos básicos de aluminio, magnesio, calcio, que neutralizan el ácido refluido. Una de sus ventajas clínicas es la rapidez de la acción para aliviar el síntoma del reflujo, pero estos no proporcionan un alivio prolongado de los síntomas y tampoco tienen impacto sobre la curación de la erosión mucosa. Los alginatos, por otra parte, son compuestos que forman una capa viscosa en la porción superior del estómago y son especialmente útiles para neutralizar el bolsillo ácido, que es la capa ácida que sobrenada en la porción proximal del estómago sobre la comida ingerida. Los protectores de la mucosa se adhieren a la mucosa esofágica, formando una capa que le protege del material refluido. El sucralfato es un complejo de sulfato de sacarosa e hidróxido de aluminio que se une a la mucosa denudada, formando una capa protectora que ha demostrado ser más eficaz que el placebo en pacientes con esofagitis, pero se desconoce su utilidad en pacientes con enfermedad no erosiva. Un combinado de ácido hialurónico. En el tratamiento quirúrgico tenemos a la fundoplicatura laparoscópica de Nissen, en la cual la técnica quirúrgica será poner al paciente en posición de Gracie con el tórax más elevado que el abdomen mediante un cojín especialmente diseñado para este propósito. La operación consta de 6 etapas principales. La primera es la colocación de trócares. La segunda es la disección de la unión gastroesofágica. Se comienza con una disección del ángulo de His hasta ver el pilar izquierdo del diafragma. La siguiente etapa se utiliza para poder obtener el fondo gástrico suelto, sin tensión. Se van a seccionar 2 vasos cortos que van desde la cara posterior del fondo gástrico hasta el retroperitoneo y el primer vaso corto que va desde el estómago hacia el vaso. Esto permite obtener una fundoplicatura suelta o una floppy Nissen. La siguiente etapa es el cierre de los pilares. Esta fase del procedimiento quirúrgico se realiza siempre con al menos 3 puntos de seda y aun cuando no esté dilatado el hiato esofágico. Y finalmente se realiza la fundoplicatura total de 360 grados, de 4 centímetros de largo sobre una bujía de 42 F, para evitar una estenosis o una aplicatura muy suelta. Las pautas dietéticas tras una fundoplicatura es que el paciente inicie una dieta con líquidos claros tras la cirugía. Después, que avance la dieta oral a alimentos blandos, húmedos y sólidos. Que siga la dieta con alimentos blandos y húmedos durante aproximadamente 2 meses. Que consuma comidas pequeñas y frecuentes. Que trague pequeños bocados de comida y mastique de forma concienzuda para permitir un paso fácil del alimento. Que evite el uso de los popotes para consumir líquidos y que beba despacio.
que evite alimentos y bebidas como frutas y jugos cítricos, el tomate, la piña, el alcohol, la cafeína, el chocolate, los refrescos, la hierbabuena o menta verde, así también los alimentos grasos o alimentos fritos o los picantes, el vinagre o los alimentos que contengan vinagre, ya que todo esto puede producir reflujo. Que también evite alimentos secos como el pan, la carne. Lo primero que un paciente con tratamiento sintomático de ERGE debería de cambiar es su estilo de vida, incluida la dieta. En los lactantes, estos cambios no solamente son de alimentación, también son posturales. Si el bebé está siendo amamantado, la madre debe de modificar su dieta o se deben de cambiar las fórmulas, y también si se está dando la alimentación por medio del biberón, reducir el volumen de la alimentación al tiempo que se aumenta la frecuencia de las tomas. Estas podrían ser estrategias eficaces para hacer frente a la ERGE en los lactantes. Por otra parte, en los adultos, las indicaciones para reducir el reflujo gastroesofágico y la esofagitis son que estos eviten las comidas abundantes con alto contenido en grasa y que no coman de 2 a 3 horas antes de acostarse, que eleven la cabecera de la cama de 15 a 20 centímetros si hay episodios de reflujo por la noche, que eviten fumar y las bebidas alcohólicas, y también que eviten alimentos y bebidas con cafeína, que después de comer permanezca erguido y que use ropa holgada alrededor del área del estómago, ya que la ropa ajustada puede constreñir la zona y aumentar el reflujo. Cuando existe inflamación, debe evitar alimentos ácidos y muy condimentados, y debe llevar una dieta saludable. En caso de que tenga sobrepeso, pues que regrese a su peso ideal. Gastritis. Este es un término inespecífico que literalmente significa inflamación del estómago. Puede usarse para describir los síntomas relacionados con el estómago, el aspecto endoscópico de la mucosa gástrica o un cambio histológico caracterizado en una infiltración del epitelio por células inflamatorias como lo son los leucocitos polimorfonucleares. La gastritis aguda se refiere a la rápida aparición de inflamación y síntomas. La gastritis crónica puede aparecer durante un periodo de meses o décadas, con síntomas recurrentes como las náuseas, vómitos, malestar general, anorexia, hemorragia y dolor epigástrico. En un porcentaje importante de pacientes, la gastritis puede permanecer asintomática y sin progresar a complicaciones. Es probable que factores como el tipo de dieta, la susceptibilidad genética, el consumo de alcohol y tabaco, entre otros, actúen de forma sinérgica con el Helicobacter pylori para promover el desarrollo de complicaciones. La gastritis afecta aproximadamente al 50% de la población mundial, aunque puede llegar al 80% en países en vías de desarrollo o en pacientes hospitalizados. La causa principal de la enfermedad es el Helicobacter pylori, que a escala mundial tiene una gran incidencia y prevalencia, de 20-50% en adultos de países desarrollados y hasta un 90% en países subdesarrollados. La gastritis es etimológicamente multifactorial, observándose que en un solo paciente pueden intervenir múltiples factores, tanto como exógenos como endógenos, de los que el más común es la infección por Helicobacter pylori.
Uno de los factores exógenos de la gastritis es la Helicobacter pylori, la cual es una bacteria gram negativa que es algo resistente al medio ácido del estómago. La infección por esta bacteria es responsable de la mayoría de los casos de inflamación crónica de la mucosa gástrica y de la úlcera péptica. También de cáncer y gastritis atrófica. La gastritis atrófica es la inflamación crónica con deterioro de la membrana y las glándulas mucosas. Esto da lugar a acloridria y a pérdida del factor intrínseco. Se cree que el Helicobacter pylori se transmite a través de los alimentos y el agua contaminados. La mayoría de los sistemas de clasificación distinguen gastritis aguda y gastritis crónica. Los términos también son usados para describir el tipo de infiltrado inflamatorio. El infiltrado inflamatorio agudo típicamente es caracterizado por neutrófilos y el infiltrado inflamatorio crónico por células mononucleares. La gastritis crónica puede causar atrofia y pérdida de células parietales, acloridria y pérdida de factor intrínseco, que esto da lugar a anemia perniciosa. La inflamación predominante en el antro gástrico y sin atrofia se asocia a un estado de hipersecreción ácida y sus complicaciones como el desarrollo de úlceras gastroduodenales. Algunos de los síntomas que nos dará la gastritis son el ardor, la acidez, la sensación de saciedad, mareos y vómitos, indigestión y flatulencias. Tras la infección se produce una inflamación de la mucosa que solo produce sintomatología en un 20 a 30% de los infectados. Los métodos no invasivos para diagnosticar Helicobacter pylori son un análisis de sangre para detectar anticuerpos de dicha bacteria. La prueba no invasiva más sensible y específica para el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori y confirmación de respuesta al tratamiento es la prueba de aliento con urea marcada. La prueba con anticuerpos monoclonales en heces es otra alternativa. Los antibióticos y los inhibidores de la bomba de protones son los principales tratamientos farmacológicos. En la actualidad, la tasa de erradicación con el esquema triple con claritromicina es menor al 80%. En base a la experiencia en otras partes del mundo, se recomienda usar esquemas cuádruples con o sin bismuto. En México se recomienda como primera línea la terapia cuádruple durante 14 días, pudiendo considerar dos opciones. La terapia cuádruple con bismuto, que es inhibidores de la bomba de protones, subcitrato de bismuto, tetraciclina y metronidazol. O terapia cuádruple sin bismuto, terapia concomitante con inhibidores de la bomba de protones, amoxicilina, claritromicina y metronidazol. El apoyo nutricional es recomendado únicamente si la comida no es tolerada por un periodo prolongado. Los pacientes con gastritis aguda no deben de suspender su alimentación. Cuando estén hospitalizados es necesario reiniciar su dieta tan pronto puedan tolerar los alimentos. Se recomienda la ingesta de alimentos de consistencia blanda, como lo son el pan blanco, las verduras y frutas cocidas. Estas deben de ser sin cáscara. Los pescados, lácteos descremados, carnes magras, para evitar de esta manera la secreción ácida. Iniciado el tratamiento, durante 2 meses no se deben de consumir irritantes, grasas ni bebidas alcohólicas, cafeína o té. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan un excelente día.